10. Creía que, comprensiblemente, las asistentes del ritual matutino no acudirían aquella mañana, pero una portadora de flores que debía de haberse despertado antes que las adultas de su casa llegó con un ramillete de flores silvestres de pétalos rosados y se detuvo a la entrada de la casa de la teniente Aun. Se sorprendió al ver a Anander Mianai arrodillada delante de nuestra pequeña imagen de Amaat. La teniente aún estaba vistiéndose en la planta superior. Hoy no puedo oficiar la ceremonia, me confesó la teniente con voz indiferente, aunque sus emociones no lo eran. A pesar de la hora, ya hacía calor y la teniente estaba sudando. Usted no tocó ninguno de los cuerpos, le dije con convicción mientras le ajustaba el cuello de la chaqueta, pero no debería haber hecho ese comentario. 4 de mis segmentos, 2 en la orilla norte del canal Templo de Proa y 2 sumergidos hasta la cintura en el agua lodosa y tibia, sacaron el cuerpo de la sobrina de Genta y lo llevaron al centro médico. En la planta baja de la casa de la teniente Aun, le dije a la asustada y paralizada portadora de flores. Está bien, no pasa nada. No había rastro de la portadora de agua y yo no podía ocupar su puesto. Al menos tendrá que llevar el agua, teniente, le comuniqué a la teniente Aun en la planta superior. La portadora de flores está aquí, pero la portadora de agua no ha venido. Durante unos instantes, y mientras yo le enjugaba la cara, la teniente no dijo nada. De acuerdo, accedió. Bajó a la planta inferior, llenó el cuenco de agua y se lo llevó a la portadora de flores, que estaba a mi lado y, todavía asustada, agarraba con fuerza el ramillete de flores rosa. La teniente aún le tendió el cuenco con agua. Ella dejó las flores a un lado y se lavó las manos, pero antes de que pudiera coger de nuevo las flores, Anander Mianai se volvió hacia ella. La niña se sobresaltó, retrocedió y me agarró la mano enguantada con la suya. Tendrá que volver a lavarse las manos, ciudadana, le susurré. Un poco más tranquila, volvió a lavárselas, cogió las flores y desempeñó su papel en el ritual matutino correctamente, aunque con nerviosismo. No acudió nadie más, lo que no me sorprendió. La doctora, aunque yo estaba a solo 3 metros de ella, no habló conmigo, sino consigo misma. Obviamente, le han seccionado la garganta, pero también la han envenenado. Y añadió con repulsa y desprecio. A una niña de su misma casa. Esa gente no está civilizada. Nuestra pequeña y única asistente se fue. En la mano llevaba un regalo de la Lord del Ratch, una insignia con la forma de una flor de 4 pétalos. Cada uno de los pétalos contenía una imagen esmaltada de una de las 4 emanaciones. Cualquier Ratchai que recibiera una de esas insignias la conservaría como un tesoro y la llevaría puesta continuamente como muestra de que había servido en una ceremonia a la que había asistido la Lord del Ratch en persona. Pero aquella niña, seguramente, la metería en una caja y se olvidaría de ella. Cuando desapareció de la vista, al menos de la vista de la teniente Aun y de la Lord del Ratch, que no de la mía, Anander Mianai se volvió hacia la teniente y le preguntó, ¿no son malas hierbas? La teniente experimentó una gran vergüenza, que enseguida se mezcló con un sentimiento de decepción y una rabia intensa que yo nunca había percibido en ella hasta entonces. Para las niñas no, milord. No consiguió disimular totalmente la rabia que sentía. La expresión de Anander Mianai no cambió. Este icono de Amaat y las monedas adivinatorias son de su propiedad, ¿no? ¿Dónde están las que pertenecen al templo? Le ruego que me disculpe, milord, pidió la teniente Aun, aunque yo sabía que no era sincera y se le notó en la voz. Utilicé los fondos destinados a comprarlos como complemento para la adquisición de los regalos de final de temporada para las asistentes. También había dedicado parte de su dinero a ese fin, pero eso no lo explico. La enviaré de vuelta a la justicia de Toren, anunció la Lord del Ratch. Su sustituta llegará mañana. Vergüenza. Una nueva oleada de rabia. Y desesperación. Sí, milord. No había mucho que recoger en el equipaje. Podía estar lista para el traslado en menos de 1 hora. Dediqué el resto del día a llevar regalos a las asistentes de nuestro templo, que estaban cada una en su casa. Las clases se habían cancelado y no había casi nadie en las calles. La teniente aún no sabe si la nueva teniente designará nuevas asistentes, les informé a las niñas. Y tampoco si os entregará los regalos de fin de año, si no servís durante el año entero. En cualquier caso, el día de su llegada deberíais acudir a la casa para el ritual matutino. Las adultas me observaban en silencio y no me invitaban a entrar. A las niñas no les llevaba como regalo el típico par de guantes que, de todos modos, no tenía mucho sentido en aquel lugar, sino un pareo estampado de vivos colores y una cajita de caramelos de tamarindo. Lo tradicional en Ors era regalar fruta fresca, pero no tenía tiempo de ir a comprarla. Dejé los regalos en la calle, junto a la puerta de cada casa, pero no salió nadie a recogerlos y nadie me dirigió la palabra.
La divina permaneció 1 o 2 horas en un compartimento de la residencia del templo y, cuando salió, por su aspecto se notaba que no había descansado nada. Se reunió en el templo con las sacerdotisas subordinadas y estuvo hablando con ellas. Habían retirado los cadáveres. Yo me había ofrecido a limpiar la sangre, aunque no sabía si me estaba permitido hacerlo, pero las sacerdotisas rechazaron mi ayuda. Algunas de nosotras habíamos olvidado lo que eres, pero ahora lo hemos recordado, me dijo la divina mientras miraba, fijamente, la zona del suelo donde habían caído los cuerpos. No creo que usted lo hubiera olvidado, divina, puntualicé yo. No. Guardó silencio durante 2 segundos. La teniente vendrá a verme antes de irse. Es posible que no, divina, le respondí. En aquel momento, yo hacía lo que podía para convencer a la teniente aún de que durmiera, algo que necesitaba desesperadamente, pero que le estaba costando. Probablemente, es mejor que no lo haga, replicó con amargura la suma sacerdotisa. Entonces volvió la cabeza hacia mí y me miró. Sé que no estoy siendo razonable. ¿Qué otra cosa podía hacer ella? Sin embargo, me resulta fácil decir, y lo digo, que podría haber tomado otra decisión. Así es, divina, reconocí yo. ¿Qué es lo que decís las Ratchais? Yo no era Ratchai, pero no la corregí y ella continuó. Justicia, corrección y beneficio, ¿no? Cualquier acción debe ser justa, correcta y beneficiosa. Sí, divina. ¿Fue eso justo? Solo por un segundo, su voz tembló y percibí que estaba a punto de echarse a llorar. ¿Fue correcto? No lo sé, divina. Y, más concretamente, ¿a quién ha beneficiado? Por lo que yo sé, a nadie, divina. ¿A nadie? ¿De verdad? Vamos, Escuna, no te hagas la tonta conmigo. La mirada que Genshinan había dirigido a Anander Mianai y que indicaba, claramente, que se sentía traicionada no había pasado desapercibida para nadie. Aún así, yo no percibía lo que la Lord del Ratch esperaba ganar con aquellas muertes. Las Tan Mings la habrían matado a usted, divina. A usted y a cualquier otra persona indefensa, le expliqué. La noche pasada, la teniente aún hizo lo que pudo para evitar un derramamiento de sangre. No fue culpa suya que fracasara. Así que lo fue. La divina estaba de espaldas a mí. Dios la perdone por lo que ha hecho. Dios me libre de tener que tomar, alguna vez, una decisión como esa. Realizó un gesto de invocación. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si la teniente se hubiera negado a cumplir la orden y la Lord del Ratch te hubiera ordenado matarla? ¿Podrías haberlo hecho? Creía que vuestra armadura era impenetrable. La Lord del Ratch puede desactivar nuestra armadura. Sin embargo, el código que Anander Mianai habría tenido que utilizar para desactivar la armadura de la teniente Aun, la mía o la de cualquier otra soldado Ratchai, habría tenido que transmitirlo por el sistema de comunicación que, en aquel momento, estaba inutilizado. Elucubrar sobre esas cosas no conduce a nada bueno, divina, afirmé. Además, eso no sucedió. La suma sacerdotisa se volvió hacia mí y me miró fijamente. No has contestado mi pregunta. No me resultaba fácil responder a su pregunta. Entonces yo estaba dividida y solo uno de mis segmentos fue consciente de esa posibilidad, de que, por un instante, la vida de la teniente aún había pendido de un hilo. Yo no sabía si aquel segmento habría sido capaz de disparar a Anander Mianai en lugar de a la teniente en el caso de que ésta hubiera decidido desobedecer la orden. Probablemente, no lo habría hecho. Yo no soy una persona divina. Lo único que sabía era que, si hubiera matado a la Lord del Ratch, nada habría cambiado, de eso estaba segura. En todo caso, lo único que habría cambiado es que la teniente aún estaría muerta, a mí me habrían destruido y ESK-2 habría ocupado mi lugar. O habrían construido una ESK-1 nueva con segmentos de los tanques de la justicia de Toren. Puede que la IA de la nave se encontrara en un aprieto, pero lo más probable es que achacaran mi acción al hecho de que estaba separada del resto de mí. Las personas a menudo creen que, si hubiera dependido de ellas, habrían tomado la decisión más noble, pero cuando se encuentran en la situación en concreto, descubren que las cosas no son tan sencillas. Como he dicho antes, Dios nos libre de tener que decidir algo así. Me consolaré con la vana ilusión de que tú habrías matado a Mianai en lugar de a la teniente. Divina. Le advertí. Cualquier cosa que dijera al alcance de mis oídos, en algún momento, podía llegar a oídos de la Lord del Ratch. Deja que ella lo oiga. Díselo tú misma. Ella es la inductora de lo que ocurrió la noche pasada. No sé si el objetivo éramos nosotras, las Tan Mings o la teniente aún, pero tengo mis sospechas. No soy estúpida. Fuera quien promoviera los acontecimientos de la noche pasada, no creo que se desarrollaran como quería, divina, le comenté. Creo que las posibles inductoras querían que estallara una guerra abierta entre la ciudad alta y la ciudad baja, aunque no sé por qué.
Y también creo que esa guerra se evitó cuando Denzai le explicó a la teniente aunque había encontrado las armas. Yo opino lo mismo que tú, afirmó la suma sacerdotisa. Y también creo que Genshinan sabía algo y que por eso murió. Siento que profanáramos su templo, divina, me disculpé. No lamentaba especialmente que Genshinan hubiera muerto, pero no lo dije. La divina volvió a darme la espalda. Estoy segura de que tienes mucho que hacer, con todos los preparativos para vuestra partida. La teniente aún no tiene por qué molestarse en venir a despedirse. Puedes despedirme de ella tú misma. Se alejó sin esperar ninguna respuesta. La teniente Skyat llegó a la hora de cenar con una botella de arak y 2 ISA 7. Tu relevo no llegará a Cold Base hasta mañana a mediodía, informó mientras rompía el sello de la botella. Mientras tanto, las ISA 7 esperaban, tensas e incómodas, en la planta inferior. Habían llegado a Ors justo antes de que yo restableciera las comunicaciones. Habían visto los cadáveres en el templo de Ict y habían supuesto lo que había sucedido sin que nadie se lo contara. Y solo hacía 2 años que estaban fuera de los tanques de suspensión. Ni siquiera habían estado presentes durante la anexión. Toda Ors, tanto la ciudad alta como la ciudad baja, estaba tensa y en silencio. Cuando la gente salía de su casa, evitaba mirarme o hablarme. En general, solo salían para ir al templo, donde las sacerdotisas realizaban plegarias por las muertas. Incluso unas cuantas Tanmin sacudieron y se quedaron en silencio en la periferia de la pequeña multitud. Yo permanecía en las sombras, porque no quería llamar más la atención ni causar más aflicción. Dime que no consideraste la posibilidad de negarte a cumplir la orden, dijo la teniente Skyat. Ella y la teniente aún estaban en una habitación con las pantallas divisorias desplegadas, sentadas una frente a la otra sobre cojines que olían a moho. Te conozco, aún, te juro que cuando la ISA 7 me contó lo que vieron al llegar al templo, temí que a continuación me contaran que tú también habías muerto. Dime que no pensaste en desobedecer la orden. No, contestó la teniente aún con voz amarga. Se sentía miserable y culpable. Ya ves que no. No, no lo veo. En absoluto. La teniente Skyat sirvió una generosa cantidad de licor en la taza que yo le tendía y yo se la ofrecí a la teniente aún. Y Skuna tampoco lo ve, si no, no estaría tan callada. Miró al segmento más cercano. ¿La Lord del Ratch te ha prohibido cantar? No, teniente. No quise molestar a Anander Mianai cuando estuvo en la casa ni interrumpir los escasos ratos en los que la teniente aún consiguió dormir. Además, no tenía muchas ganas de cantar. La teniente Skyat resopló descontenta y volvió a dirigir la atención a la teniente aún. Si te hubieras negado, no habría cambiado nada, salvo que tú también estarías muerta. Hiciste lo que tenías que hacer y las idiotas por la polla de ir. Esas idiotas deberían haber sido más listas. La teniente aún tenía la mirada clavada en la taza que sostenía en la mano y no se movió. Te conozco, aún. Si vas a cometer una locura como esa, resérvala para cuando vaya a servir para algo. ¿Cómo hizo misericordia de Sarsia Maatuna una? Se refería a lo que le ocurrió 5 años antes en Ime a la soldado que rehusó cumplir una orden y lideró un motín. Sí, al menos lo que ella hizo tuvo repercusiones. Escucha, aún, tanto tú como yo sabemos que algo se está cociendo. Las dos sabemos que lo de ayer por la noche no tiene sentido a menos que... Se interrumpió. La teniente aún dejó su taza de arak sobre la mesa con ímpetu y el licor se derramó por el borde. A menos que... ¿Cómo podría esto tener sentido? Toma. La teniente Skyat cogió la taza y la presionó contra la mano de la teniente aún. Bébetelo y te lo explicaré. Al menos lo que tiene sentido para mí. Ya sabes cómo son las anexiones. Sí, es cierto, al principio se imponen por la fuerza y sin opción a cuestionamientos, pero después no. Después de las ejecuciones y las deportaciones, y cuando se ha eliminado hasta la última idiota que creía que podía resistirse, cuando todo eso ha terminado, incorporamos a todas las personas que quedan en la sociedad Ratchai. Se agrupan en casas, practican el clientelismo y, después de 1 o 2 generaciones, son tan Ratchais como cualquiera de nosotras. Y eso sucede, principalmente, porque recurrimos a los estratos más altos de la jerarquía local, una jerarquía que existe en casi todas las sociedades, y les ofrecemos todo tipo de beneficios a cambio de que se comporten como ciudadanas. Les ofrecemos contratos de clientelismo, lo que les permite establecer ese tipo de relaciones con quienes están por debajo de ellas y, antes de que se den cuenta, toda la estructura local está integrada en la sociedad Ratchai con un trastorno mínimo. La teniente aún realizó un gesto de impaciencia. Ella ya conocía el funcionamiento de las anexiones. ¿Qué tiene eso que ver con? Tú lo has jodido. Yo.
Lo que tú has hecho funcionaba y, con el tiempo, las Tanmings habrían tenido que pasar por el aro. Está bien, no pasa nada. Si yo hubiera hecho lo que tú hiciste, contactar directamente con la sacerdotisa Orsiana, establecer tu casa en la ciudad baja en lugar de utilizar la prisión y la estación policial de la ciudad alta, establecer alianzas con las autoridades de la ciudad baja e ignorar. Yo no ignoré a nadie. Protestó la teniente Aun. La teniente Skyat sacudió la mano y no hizo caso de su comentario. E ignorar lo que cualquier otra persona habría percibido como la jerarquía local natural. Tu casa no puede permitirse el lujo de ofrecer clientelismo a nadie de aquí. Todavía no. De momento ni tú ni yo podemos realizar ningún contrato. Cuando entramos al servicio del Ratch, tuvimos que desligarnos de los contratos de clientelismo de nuestras casas y ser clientas directas de Anander Mianai. Pero todavía tenemos relación con las casas vinculadas con nuestras familias y, aunque nosotras no podamos, ellas pueden sacar provecho de los nuevos contactos que establezcamos. Además, nosotras también podremos utilizarlos cuando nos retiremos. Actuar de forma realista durante una anexión es la mejor y más segura vía de elevar la posición social y económica de la propia casa. Todo funciona correctamente mientras quien lo haga sea la persona adecuada. Nos decimos a nosotras mismas que todo es como Amaa quiere que sea, que todo lo que ocurre es por voluntad divina. Así que si somos adineradas y respetadas es porque tiene que ser así. Las aptitudes demuestran que todo es justo, que todo el mundo consigue lo que se merece, y cuando la persona adecuada accede a la profesión correcta, es una prueba de que todo es como tiene que ser. Y yo no soy la persona adecuada. La teniente aún dejó la taza vacía sobre la mesa y la teniente Skyat volvió a llenarla. Tu caso solo es uno entre miles, pero está claro que eres singular, al menos para alguien. Además, esta anexión es diferente. Es la última. La última oportunidad de conseguir propiedades y establecer contactos a la escala a la que están acostumbradas las casas superiores. A las que no les gusta ver que esas últimas oportunidades van a parar a casas como la tuya. Y, para empeorar las cosas, tú has subvertido la jerarquía local. Yo he utilizado la jerarquía local. Tenientes. Les llamé la atención. Si alguien hubiera pasado por la calle aquella noche, sin duda habría oído la exclamación de la teniente Aun. Si las Tanmings estaban al mando en esta región debe de ser que esa es la voluntad de Amaat, ¿no crees? Pero ellas. La teniente Aun se interrumpió. Yo no estaba segura de qué había estado a punto de decir. Quizá que no hacía tanto tiempo que las Tanmings habían impuesto su autoridad en Ors. O quizá que eran una minoría en Ors y que el objetivo de la teniente Aun había consistido en llegar al mayor número de personas posible. Ten cuidado, le advirtió la teniente Skyat, aunque la teniente aún no necesitaba la advertencia, porque cualquier soldado Ratchae sabía que no debía hablar sin pensar antes. Si no hubieras encontrado esas armas, alguien habría tenido una excusa, no solo para expulsarte de Ors, sino también para aplastar a las orsianas a favor de la ciudad alta. De ese modo, se habría restaurado el orden correcto del universo. Además, por supuesto, cualquiera que lo deseara podría haber utilizado el incidente como ejemplo de lo blandas que nos hemos vuelto. Si hubiéramos continuado con las antiguas pruebas de aptitud supuestamente imparciales, si hubiéramos ejecutado a más personas, si todavía produjéramos auxiliares. Yo tengo auxiliares, señaló la teniente Aun. La teniente Skyat se encogió de hombros. Sí, pero eso lo han ignorado porque todo lo demás no encaja. Ignorarán todo lo que no les sirva para obtener lo que quieren. Y lo que quieren es todo aquello de lo que puedan apropiarse. Se la veía realmente calmada. Incluso casi relajada. Yo no estaba acostumbrada a leer los datos de la teniente Skyat, pero aquella discrepancia entre su comportamiento y la gravedad de la situación sumada a la aflicción de la teniente Aun, que todavía era intensa, y, para ser sincera, a mi propio desasosiego por los acontecimientos, hacían que me pareciera extrañamente insensible e irreal. Entiendo el papel de Gen Shinan en todo esto, comentó la teniente Aun. En serio, lo entiendo, lo que no entiendo es en qué sentido puede beneficiar a otras personas. La pregunta que, lógicamente, no podía formular de una forma directa era por qué razón Anander Mianai estaba implicada en aquella trama o por qué querría restablecer el orden previo teniendo en cuenta que ella misma había aprobado los cambios. Y por qué, si quería ese restablecimiento, no lo ordenaba simplemente. Si las interrogaran, las tenientes podían alegar, y seguramente lo harían, que no estaban hablando de la Lord del Ratch, sino de una persona desconocida. Sin embargo, yo estaba segura de que, en un interrogatorio con drogas, no podrían sostener sus alegaciones. Afortunadamente, dicha eventualidad era poco probable.
Y no entiendo por qué alguien que cuenta con el tipo de accesos necesarios para elaborar esta trama no ordenaba, simplemente y si es eso lo que quería, que me retiraran del puesto y me sustituyeran por alguien de su preferencia. Quizás eso no era todo lo que quería, sugirió la teniente Skyat. Pero está claro que, como mínimo, alguien quería esas cosas y pensó que hacerlo de esta manera le beneficiaría. Y tú hiciste todo lo que pudiste para evitar que muriera gente. Cualquier otra cosa que hubieras hecho no habría servido para nada. Vació de un trago su taza. Mantente en contacto conmigo. No era una pregunta ni una petición. En tono más amable añadió. Te echaré de menos. Durante un instante, creí que la teniente aún volvería a llorar. ¿Quién me sustituirá? La teniente Skyat nombró a una oficial y a una nave. Entonces las tropas serán humanas. La teniente aún se inquietó momentáneamente, pero luego suspiró con frustración. Me imagino que se acordó de que Ors ya no era su problema. Lo sé, confirmó la teniente Skyat. Hablaré con ella. Tú cuídate. Ahora que las anexiones son cosa del pasado, los puestos de mando de las cruceros de batalla con tropas auxiliares están ocupados por hijas inútiles de casas prestigiosas a las que no han podido asignar a puestos menores. La teniente aún frunció el ceño. Era evidente que deseaba discutir esa afirmación. Quizá pensó en sus colegas, las tenientes Esk, o en ella misma. La teniente Skyat vio su expresión y sonriendo con arrepentimiento le dijo. Bueno, Dariet está bien. Es de las otras de quienes te prevengo. Tienen una elevada opinión de sí mismas y poca cosa para justificarla. La teniente Skyat había conocido a algunas tenientes Esk durante la anexión y siempre las había tratado de una forma correcta y amable. Por eso replicó. No hace falta que me lo digas. La teniente Skyat sirvió más arak y la conversación del resto de la noche fue de las que no hace falta registrar. La teniente aún finalmente se durmió. Cuando se despertó, yo ya había alquilado unas barcas para que nos llevaran a la desembocadura del río, cerca de Cold Bess, y las había cargado con nuestro reducido equipaje y mi segmento muerto. En Cold Bess le extirparían el mecanismo que controlaba su armadura y otros elementos tecnológicos para destinarlos a otros usos. Si vas a cometer una locura como esa, resérvala para cuando vaya a servir para algo, había dicho la teniente Skyat, y yo estuve de acuerdo. Y todavía lo estoy. La cuestión es saber cuándo lo que vas a hacer va a producir un cambio. No me refiero, solo, a las pequeñas acciones que se acumulan a lo largo del tiempo o que suceden en gran número y deciden el curso de los acontecimientos en formas demasiado caóticas o sutiles para seguirles el rastro. Esa palabra que decide el destino de una persona y, en última instancia, los destinos de las personas con las que está en contacto es, desde luego, un tema común en las historias y obras de entretenimiento moralizadoras, pero si la gente se parara a pensar en todas las consecuencias posibles de sus decisiones, nadie se movería ni un milímetro o ni siquiera se atrevería a respirar por miedo a lo que eso provocaría en última instancia. Me refiero a una escala mayor y más obvia, a la forma en que Anander Mianai decidía los destinos de planetas enteros, o la forma en que mis propias acciones podían significar la vida o la muerte para miles de personas. O aunque solo fuera para 83, acorraladas y apiñadas en el templo de Ikt. Me pregunto, como seguramente se preguntaba la teniente Aun, cuáles habrían sido las consecuencias si se hubiera negado a darme la orden de disparar. Una consecuencia inmediata habría sido, clara y obviamente, que ella habría muerto y, luego, inmediatamente, aquellas 83 personas también, porque, al recibir la orden directa de Anander Mianai, yo habría disparado. No se habría producido ningún cambio, salvo que la teniente aún estaría muerta. Se habían lanzado las monedas adivinatorias y sus trayectorias habían sido claras, simples, calculables y directas. Pero ni la teniente aún ni la Lord del Ratch sabían que si una sola de las monedas se hubiera desplazado, aunque solo fuera un milímetro, el resultado habría sido distinto. A veces, cuando se lanzan las monedas, una sale rodando o cae en un lugar inesperado y el augurio cambia totalmente. Si la teniente aún hubiera tomado una decisión diferente, el segmento que estaba allí, separado, desorientado y, sí, horrorizado al pensar que tenía que matar a la teniente aún, quizás habría disparado a Mianai. ¿Qué habría ocurrido entonces? En última instancia, aquella acción solo habría retrasado la muerte de la teniente Aun y habría asegurado mi destrucción, la de Escuna. Claro que, al no existir como individuo, eso no me alteraba. La muerte de aquellas 83 personas también se habría retrasado.
La teniente Skyat se habría visto obligada a arrestar a la teniente Aun, porque estoy convencida de que, aunque hubiera estado legalmente justificado, no la habría matado, pero tampoco habría matado a las Tanmings, porque Mianai no habría estado allí para dar la orden. En ese caso, Gen Shinan habría tenido el tiempo y la oportunidad de decir lo que la Lord del Rats le había impedido decir. ¿Qué cambios habría implicado eso? Quizá muchos, quizá ninguno. Hay demasiadas incógnitas. Muchas personas que son aparentemente predecibles, en realidad se pasean por el filo de una navaja y sus elecciones podrían cambiar fácilmente. Ojalá lo supiera. Si vas a cometer una locura como esa, resérvala para cuando vaya a servir para algo. Pero si no se es omnisciente, no hay forma de saber si va a servir para algo o no, solo se puede hacer un cálculo aproximado. Solo es posible decidirse e intentar comprender el resultado después.